Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a mi segundo espacio abierto con su asesora virtual. Mi nombre es Wendy Lucía Rodríguez Álvarez y les doy la más cordial bienvenida, como les decía, a este momento en el que tenemos precisamente un pequeño espacio para que podamos compartir aquellas dudas, preguntas o esas inquietudes que todavía tienen pendientes, sobre todo considerando pues que ustedes ya vieron las sesiones masivas que, que tuvieron con sus asesores de la didáctica disciplinar. En esta ocasión, nuestra sesión quizás es un poquito más breve. Ya hemos visto todo esto acerca de las actividades que van a entregar ustedes, algunas especificaciones. Sin embargo, también es importante que revisen ustedes algunos recursos de esta semana. Les voy a presentar les voy a compartir mi pantalla para que me vayan siguiendo con lo que quiero comentarles. Tenemos esto, que es nuestro segundo espacio abierto, como les mencionaba, de semana 1, módulo 4. Mi nombre es Wendy Lucía Rodríguez Álvarez y como les digo, yo soy su asesora virtual. El grupo al que me corresponde es el 029 de la generación 42. En cuanto al propósito de nuestra sesión, ay, perdón, creo que me brinqué un poquito. A ver, déjenme ver, voy a volver a compartir porque no era esta mi diapositiva. En cuanto al propósito de esta sesión, pues bueno, nada más les quiero recordar que es muy importante que ustedes, como les mencionaba al inicio, ustedes hayan ingresado primero al espacio abierto para que así puedan ustedes tener más idea de lo que se debe de ir trabajando. Ahora sí les comparto mi diapositiva. El propósito de esta sesión es resolverles a ustedes las dudas surgidas a partir de los contenidos o actividades del módulo, sobre todo también profundizar en aquellas inquietudes que aún pudieran tener y no se resolvieron dentro de las videosesiones semanales. Por lo cual, les digo, esta es la unidad 1 denominada Literatura, Arte y Expresión Comunicativa. Ahora bien, em, en cuanto a la plataforma, es muy importante que ustedes revisen primero los recursos que hay dentro de la plataforma para que así ustedes puedan ir resolviendo estas actividades que deben de entregar. Muchas veces tenemos, pues obviamente, tenemos ciertas inquietudes, pero todo parte, pues, porque no hemos revisado los recursos. Dentro de estos espacios, acá tenemos en la parte de la semana 1, tenemos el recurso que es la guía, en donde a ustedes se les presenta pues todo lo que pueden ustedes ir realizando, de modo que se organicen. Me gusta mucho esta parte de la guía porque viene una sección en donde vienen por días, qué es lo que deben de entregar o deben de ir avanzando por día. Si ustedes siguen precisamente pues digamos como esta secuencia o esta organización, ustedes seguramente lo van a lograr subir actividades antes del día domingo, que eso como que es también lo más importante. El domingo generalmente se satura la plataforma porque hay otros módulos, hay otros grupos que ya están trabajando y a veces eso hace que falle un poco en subir sus actividades, en cargar documentos, en hacer sus participaciones en diferentes espacios. Bueno, es precisamente por eso. Los recursos que yo les comento están aquí. Uno abarca acerca de la lectura. También, si es que ustedes, por ejemplo, quisieran hacer un análisis de textos literarios y todavía no sepan cómo realizarlo, bueno, este es el espacio. En el siguiente recurso, recupera aprendizajes, análisis de un texto literario. Les decía, es importante que revisen todos los documentos y yo sobre todo el miércoles les mencionaba algunos archivos, algunos recursos que les sirven a ustedes para trabajar. Tenemos el recurso textos literarios, literatura. El de fondo y forma, que muchas veces es el que me han estado preguntando acerca de fondo y forma, cuál es la actividad de fondo y forma, a qué se refiere fondo y forma. Bueno, a grandes rasgos lo vamos a platicar ahorita, por eso es que me fui un poquito a la revisión de recursos. Dice que es para hacer un análisis de textos literarios y tenemos que enfocarnos a lo que es el fondo y lo que es la forma. El fondo de una obra literaria se refiere a todas aquellas ideas, pensamientos, emociones y temas que el autor intenta comunicar.
Generalmente el fondo lo acompañan, por ejemplo, el argumento, el tema, la acción, tiempo, espacio y personajes. Eso ustedes lo están realizando dentro de su tabla comparativa de la actividad integradora número 1. Ahí está precisamente estos elementos, entonces están ustedes realizando un análisis de texto literario desde el fondo. En cuanto a la forma, bueno, acá nos menciona es la manera en cómo está escrita la obra. Y generalmente, ¿cómo lo podemos determinar? Pues bueno, está escrita en verso, en prosa, cómo se proyectan esas ideas. Esa sería la forma. La forma es la manera en que está escrita la obra, es decir, verso, prosa. Por ejemplo, y el fondo son todos los elementos, el cómo se da a conocer, ¿no? Todos los elementos del argumento, tema, acción, tiempo, espacio y persona. Acá si vemos más adelante, tenemos entonces la descripción del fondo, lo que es el argumento. Algunos también mencionaban cómo podrían identificar el argumento. Bueno, acá lo tenemos. Es el resumen o síntesis de la obra. De manera breve, ¿a qué se refiere toda la obra? La vamos a mencionar quizá en un párrafo chiquito de 4 renglones aproximadamente. Y generalmente nos podemos apoyar de esta pregunta. ¿Qué sucede en la obra? Les decía de manera resumida. El tema, ¿cuál es la idea central? Generalmente es una idea principal con la que vamos a describir toda esta temática que estamos aquí abarcando. En la acción, hechos que suceden en una obra. ¿Y qué es lo que yo les mencionaba en la sesión del día miércoles? Se agrupa en 3 momentos y por eso tenemos que usar 3 oraciones. Primero es la exposición, que es el inicio, el nudo, que es el desarrollo de la historia, y el desenlace, que yo les comentaba, es el final. Por eso es que son 3 oraciones que deben de estar incluidas dentro de la acción. Tenemos el tiempo, puede ser objetivo, puede ser cronológico, cómo es que se da el tiempo dentro de las obras, la duración y se presentan en los hechos. Pueden ser subjetivos o psicológicos también. Ustedes determinarán cuáles se les hace más fácil identificarlo. En cuanto al espacio, son solamente los lugares o los lugares, digamos, como la escenografía, en donde se lleva a cabo cada una de estas pues, acciones dentro de una obra y responde a la pregunta, ¿dónde se desarrolla la obra? Puede ser en un pueblito, puede ser en el mar, puede ser una ciudad en específico, puede ser de manera general quizá en una, no sé, en el campo, etcétera. Entonces ahí tienen que ustedes identificar personajes, son todos aquellos creados por el autor y pueden ser, por ejemplo, hay ciertas particularidades físicas, psicológicas, sentimentales y emocionales. Pueden ser, por ejemplo, los principales, secundarios o ambientales. Entonces, esto solamente es en cuanto a fondo y forma, que algunos había dudas. De ahí tenemos el siguiente recurso, lenguaje literario, narrativa, poesía y lírica y el espacio del foro aprendiendo. Entonces les digo, entre más ustedes empleen estos recursos, lean también los textos, van a tener muchas más ideas que compartir y sobre todo van a poder justificar todas esas ideas que tienen, sobre todo en estas preguntas, la última parte de cada una de las actividades que indica en donde deberán ustedes de realizar un análisis de acuerdo al tema que se estuvo trabajando. Es donde ustedes van a estar compartiendo cuáles son sus dudas, cuál es su punto de vista. Y yo les mencionaba, en cuanto a las preguntas, que no sean sus respuestas muy breves, porque de lo contrario, pues bueno, solamente demuestran que no han estado leyendo, que no revisaron estos recursos de la semana, que son muy importantes, y por eso es que tienen unas ideas muy breves, quizá hasta cortas. Entonces, si hacen estos recursos que yo les estaba mencionando ahorita, si los revisan así como lo he estado abriendo yo y les he estado compartiendo, bueno, ustedes también lo pueden hacer para que puedan tener mayores ideas sobre todo de lo que se está solicitando en cada una de las actividades. Tan solo con el recurso de fondo y forma ya podemos avanzar con toda la tabla comparativa, que es la actividad integradora número 1, en la primera parte donde están las obras que ustedes deben de leer y deben de analizar.
Y ya después, si ustedes, por ejemplo, bueno, también fondo informal lo podemos ocupar para la actividad integradora número 2, en la última parte, en donde ustedes tienen que parafrasear un cuento y al final indicar cuál es la forma y cuál es el fondo de ese cuento que ustedes crearon. Entonces, eso les digo, es una opción para que puedan tener obviamente pues más ideas. En cuanto al lenguaje, acá tenemos también el lenguaje denotativo, connotativo. Si es que quisieran revisar este recurso, puede serles de utilidad. Creo que abrí el de narrativa y apreté otro. Este es el de narrativa, el que les comentaba yo el día miércoles, que necesitaban ustedes leerlo para que pudieran ir resolviendo ciertas partes de las actividades que vienen ahí. Entonces, el género literario, por ejemplo, menciona acá, mencionan los elementos básicos del planteamiento, el desarrollo, el clímax y el desenlace de una obra. Es también lo que se les está solicitando en la parte de la acción. Y dentro también de los recursos que tenemos, bueno, identificamos uno que se titula Poesía y Lírica. ¿Cómo es que esta está estructurada en versos, estrofas, rima y métrica? Y aquí viene obviamente el ejemplo, cómo es que lo podemos encontrar, cómo lo podemos identificar. Tenemos el sujeto y objetos líricos, el objeto lírico, el sujeto lírico y las figuras retóricas. Esto quizá todavía no lo vamos a usar dentro de esta primera semana, pero es importante que lo vayan leyendo para que después lo puedan identificar en las siguientes semanas. Aquí tenemos el argumento, contexto histórico y geográfico, que es lo donde algunos de ustedes estaban un poco deteniéndose al analizar la actividad, porque precisamente no habían revisado este recurso. Contexto histórico y geográfico. Aquí menciona, suele ser únicamente motivo de análisis en esta categoría. Sobre todo se refiere, acá menciona un poco a las virtudes tanto de sus regiones, pueblos, villas, en donde suelen ocurrir acciones concretas o históricas. ¿Qué es lo que también les mencionaba? Ustedes si buscan en fuentes confiables, pueden analizar la biografía de estos autores y sobre eso, o las características de las sociedades de las fechas en donde ellos publicaron sus obras, para que se puedan guiar y puedan tener esta información que les va a servir, les decía, en la actividad integradora número 1. Entonces, ya una vez que hayan revisado todo esto, va a ser mucho más fácil que puedan ahora sí empezar a contestar las actividades que revisamos ya el día miércoles. Y finalmente, solamente para checar algunos datos, para recordarles, les comparto nuevamente la pantalla. Sus participaciones en el foro deben de ser claras, sobre todo como les mencionaba, ya no es un foro, este no es el foro social, entonces por eso es importante, compartan algunas preguntas, algunas dudas, o bien vayan trabajando de acuerdo a lo que yo les estoy pues solicitando las obras que les hayan llamado más la atención en la unidad 1, en la semana 1, alguna con la que se hayan identificado, alguna que sea quizá un poco más complicada. Bueno, acá lo pueden compartir. El guardar con la nomenclatura solicitada cada una de sus actividades para evitar que suban otras actividades que corresponden a otros módulos o y sobre todo chequen también una vez que ya estén en plataforma, chequen que sea la actividad que está adjunta, sea la solicitada que esté completa. A veces solamente subimos quizá el borrador o subimos una actividad que estaba en blanco. Entonces verifiquen que esto coincida con lo que se está solicitando, obviamente la que hayan ustedes subido. El responder a las preguntas planteadas que viene ligado al siguiente punto para que no haya brevedad en respuestas. Es importante que ya les decía, revisen los recursos, así como yo los acabo de indicar, cuáles son los recursos más importantes y sobre eso, pues bueno, puedan desarrollar sus ideas con mayor claridad.
Em, y finalmente, el último punto es el de 72 horas máximo. Tienen ustedes para entregar una actividad o solicitar, como les decía, como límite, solicitar una actividad que no hayan podido entregar. Hay que indicar el motivo de manera breve y la actividad que se solicita. Siempre les recuerdo que deben de, una vez que me manden este mensaje, deben de indicarme que ya tienen la actividad, sobre todo la actividad pues realizada, porque el tiempo en plataforma no nos permiten más que 24 horas. Entonces yo les estaré indicando que tienen precisamente esas 24 horas para que puedan subir la actividad, pero sí, no la tienen realizada, les va a tomar más tiempo y es probable que la plataforma se vuelva a cerrar. Entonces, por eso, les decía 72 horas como máximo. Y una vez que me manden el mensaje, les indico, hay que también marcarle copia a la tutora para que esté enterada y sobre todo para que les vaya dando el seguimiento ante estas actividades. Y finalmente, estos son los medios por los que me podrían contactar si es que tuvieran alguna duda, algún comentario. Mi correo institucional, la abreviación de asesora virtual, av.wendilucia.rodriguez@prepaenlinea-mediocep.edu.mx. También en el foro de novedades, donde les estoy compartiendo algunos recursos que les pueden ayudar a tener un mejor desempeño en el módulo 4. El foro Aprendiendo es el espacio obviamente indicado para dudas, preguntas o alguna estrategia que quisieran compartir con sus demás compañeros. Y el mensajero ya es de manera individual, donde si quisieran, pues me pueden contactar y les puedo yo ayudar o asesorar sobre algún punto en específico que aún no haya quedado claro. Pues bueno, más adelante les estaré subiendo los recursos de fuentes confiables, de buscadores de fuentes confiables para que ustedes puedan usarlo y les pueda servir en semana 1, en las siguientes, en la 2, en la 3 y nuestro cierre de módulo. Pues les agradezco el tiempo que hayan pasado al ver esta sesión. Estaba esperando pues verlos el día de hoy. Recuerden que todos los miércoles y viernes nos estaremos conectando a las 9 de la noche. Entonces espero su participación activa próximamente en nuestra sesión de la semana 2. Les agradezco su tiempo y seguimos en contacto. Que pasen bonita noche.